Bueno, vamos a comenzar el tercer panel de la mañana. Inteligencia artificial generativa y autoría. Compuesto este panel por Alejo Barrenechea, Mariana Dilela y Javier Díaz de Olarte, y modera Ezequiel Canle Santamaría. Ezequiel Canle Santamaría es abogado, especialista en propiedad intelectual, economía creativa y legal tech, con más de 15 años en ejercicio de la profesión. Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias. Arranco por una pequeña corrección, perdón, pero Mariana no pudo venir, así que nos acompaña hoy Mónica Boreto, que es abogada especialista en propiedad intelectual, profesora titular de la Cátedra de Derechos Editoriales y de autor de la carrera de edición de la UBA, profesora de Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual en Internet en la Facultad de Derecho también de la Universidad de Buenos Aires, consultora de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, y es autora de la obra Contratos de Edición, entre varias otras. Tiene un recorrido muy extenso, así que muchas gracias, Mónica, por estar hoy acá. Alejo Barrenechea es abogado de la Universidad de Buenos Aires, egresado en el año 93, docente de grado y de posgrados en distintas universidades, instituciones, la UBA, la UNTREF, Flaxo, UCA, tiene un recorrido muy extenso. Es director del posgrado de Derecho Autor de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, de la UBA, presidente de la Comisión de Derecho Autor de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, secretario del Instituto de Derecho Autor y Comunicaciones del Colegio Público de Abogados y presidente de la Asociación Literaria y Artística Internacional, la ALAI, que es el grupo argentino. Bueno, muchas gracias a los dos por estar acá. También nos va a acompañar Javier. No sé si estamos por ahí. Perfecto. ¿Ahí se me escucha bien, Fede? Sí, sí. Perfecto. Bueno, impecable. También nos va a estar acompañando nuestro colega Javier desde España, que acá no estaba en el... ¿Está en el programa, Javier? Sí. Ah, perfecto. Sí, estaba buscando eso porque pensé que estaba en el programa, pero no está. Perfecto, pero... Bien. Bien, Javier Díaz Olarte es de la Asociación Cedro, es también abogado especialista en propiedad intelectual, tiene un recorrido muy extenso en abogando por los derechos de propiedad intelectual, específicamente derecho de autor en la Comunidad Europea, particularmente en España. Gracias. En el año 2000 comenzó a prestar sus servicios en AIE, la entidad de gestión española de los artistas musicales, y en el 2006 se incorporó a Cedro, que es la entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual en España, que representa autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras musicales. A la fecha de hoy es el responsable del departamento jurídico de esta entidad en la gestión y en los últimos años participa de forma activa en organizaciones internacionales relacionadas con la gestión colectiva de derechos del sector editorial. Es miembro también de la Junta Directiva de IFRO, que es la organización de la que son miembros tanto Cedro como Cadra, y presidente de la PDLN. Bueno, así que Javier desde España nos ha grabado un video para ilustrarnos un poco de lo que está sucediendo allí. Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos y antes de nada agradecer a ATI en nombre de Cedro y en el mío propio la invitación recibida para participar en esta mesa redonda organizada por la asociación sobre el tema de inteligencia artificial y dar una breve perspectiva desde el lado europeo. Si hablamos de inteligencia artificial, a pesar de que lo que esté de moda sea el reglamento aprobado hace unas semanas, tenemos que referirnos en primer lugar a una directiva del año 2019, la Directiva 2019-790 de derechos de autor en el mercado único digital. Esta directiva regula temas muy variados, desde la responsabilidad de las plataformas a las que los particulares subimos los contenidos, todos tenemos la idea de YouTube, regula nuevos derechos conexos para los editores de prensa, en fin, distintas cuestiones. Y entre ellas está la inclusión de dos nuevos límites o excepciones al derecho exclusivo de autor. Dos nuevos límites a este derecho exclusivo que regulan lo que es la figura de la minería de datos y textos. ¿Cómo articula la directiva de 2019 esta minería de datos y texto? Les decía que a través de dos límites y excepciones. ¿Por qué dos? Porque el primero de los artículos, el artículo 3, en este caso, establece un límite o excepción
frente al que los titulares de derechos no pueden hacer nada. Es un límite de, como les decía, de obligada transposición por los Estados miembros y que los titulares de derechos, en este caso nuestro, autores y editores, tienen que soportar sin que la directiva prevea el pago de compensación o remuneración alguna para ellos. ¿Y qué caso es este? Es el de la minería de datos y textos realizada con carácter de investigación científica. El artículo siguiente, el artículo 4, prevé la minería de datos y textos para cualquier otro uso distinto que el de investigación científico-técnica. En esos casos, ¿qué puede hacer el titular de derechos? ¿Qué puede hacer el autor o el editor? En ese caso, lo que puede hacer el autor o el editor es ejercitar su opt-out, es decir, ejercitar su derecho de oposición a que sus obras sean objeto de minería de datos y textos con fines distintos de los objetivo científico-técnico, por ejemplo, con fines comerciales. En este contexto y con esta directiva ya en vigor y de respuesta a fecha de hoy, creo que en todos los estados, menos en Polonia, y si me equivoco, pues me disculpan, comienza a hablarse en el Parlamento Europeo del Reglamento de Inteligencia Artificial que fue aprobado en el Parlamento el pasado 13 de marzo con más de 520 votos a favor. En primer lugar, si bien, y esto también por culturilla de procedimiento legislativo europeo, ha sido aprobado por el Parlamento, pero no está en vigor. Tiene que ser todavía aprobado por el Consejo y publicado en el Boletín Oficial de la Unión. Este reglamento de inteligencia artificial, en primer lugar, no es una norma de propiedad intelectual. Para nada. Se trataría de una norma mucho más parecido a las normas de consumo de defensa de los consumidores. Se trata de una norma tuitiva, de una norma protectora de los ciudadanos frente al monstruo de la inteligencia artificial. Y de la inteligencia artificial también generativa. De hecho, no vamos a encontrar una regulación sobre propiedad intelectual importante en la materia y que no sea, en el fondo, una revisión a la directiva de 2019. Esta norma, primero, excede del ámbito, o su ámbito de aplicación excede el de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se aplica a todos los sistemas de inteligencia artificial que funcionen o que presten su servicio en el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, digamos que es una norma que afecta a nivel mundial a estas empresas, porque hay que pensar que cualquiera de ellas intentará prestar sus servicios en un mercado importante como es el de la Unión Europea. Y el reglamento califica o clasifica a estos sistemas de inteligencia artificial en 4 grupos en función del riesgo que suponen para esos derechos que pretende proteger el reglamento de inteligencia artificial. Y las considera, no me voy a equivocar, en inaceptable, es decir, en sistemas inaceptables, de alto riesgo, de riesgo medio y de riesgo bajo. Y ofrece unos plazos que oscilan entre los 6 y los 36 meses para depurar esos riesgos que las convierten en sistemas, por ejemplo, inaceptables y que puedan prestar su servicio en el marco de la Unión Europea. Ahora, la propiedad intelectual o el cumplimiento o el incumplimiento de las normas de propiedad intelectual no está en la lista de materias que pueden llevar a calificar a un sistema de inteligencia artificial en uno o en otro de los en una de estas 4 categorías. Por lo tanto, la remisión que hace el reglamento de inteligencia artificial a la hora de hablar de derechos de propiedad intelectual es a la directiva de 2019, a la directiva 2019-790 y por lo tanto al régimen de minería de datos y textos con el que he empezado mi intervención, que sería el aplicable también, y a pesar de mi opinión personal en contra, a las operaciones de inteligencia artificial generativa. Solo ofrece este reglamento 3 menciones a aspectos relacionados con materia de propiedad intelectual y lo hace en sede de obligaciones de transparencia de estos sistemas. Las 3 menciones que hace son la necesidad de que estos sistemas ofrezcan un resumen detallado de las obras que han ingerido, que han utilizado para obtener sus resultados. Después, impone como obligación de transparencia la necesidad de favorecer ese opt-out, ese derecho de oposición del titular de derechos a que sus obras sean utilizadas en servicios de minería de datos y textos, siempre que no tengan, obviamente, fines de investigación científico-técnica. Hay que favorecer este opt-out. Y, en tercer lugar, establece la obligación de etiquetar determinadas producciones, estos sistemas de inteligencia artificial, como efectivamente producto de la máquina y no del intelecto ni de la creación humana. Estas son las 3 obligaciones en materia de propiedad intelectual.
Por lo tanto, ¿qué pueden hacer los titulares de derechos? Frente a la minería de datos y textos que se realice con fines científico-técnicos, nada. Frente a la otra, oponerse expresamente a que sus obras sean utilizadas con este objeto. Y sobre esta oposición, la directiva habla de preferiblemente a través de sistemas de lectura mecánica. ¿Por qué? La directiva está pensando en obras que están accesibles en red y que la máquina que va a hacer las copias se comunique de alguna manera con el dispositivo donde están las obras, con la plataforma donde están las obras accesibles en red y le informe a esta máquina que va a arañar y hacer las copias de las obras que no puede efectuarlas porque se opone el titular de derechos y que si quiere hacerlo tendrá que solicitarle una autorización. Bueno, pensar que los titulares de derechos van a tener capacidad para este tipo de cuestiones, pues me parece excesivamente optimista. Es decir, la protección, en mi opinión, que ofrece este reglamento con remisión o remitiendo a la directiva del año 2019 me parece francamente teórica y que en la práctica podrá ser efectuada solo por muy pocos. Imagínense ustedes aquellos autores que ni siquiera tienen un editor porque los derechos han vuelto al autor, ha vencido un contrato de edición, ¿cómo van a hacer esta oposición? Por otra parte, si para el caso de que alguien intente efectuar la oposición, yo aconsejaría también efectuar la oposición si la obra ha sido publicada en papel, porque nada impide que un sistema convierta una obra en papel en una obra en digital. Y esto es el marco normativo que tenemos. Les decía que, en mi opinión, no ha sido la que ha triunfado a nivel de legislador europeo, porque en reciente conversación con las máximas autoridades en materias de derechos de autor de la Unión Europea nos decían efectivamente que la remisión normativa del reglamento es a la directiva, y cuando se les hacía la pregunta de ¿y qué ocurre con las obras que hayan sido objeto de minería de datos y textos con una fecha antes de que entrara en vigor la directiva y antes de que, por lo tanto, entraran en vigor este límite de minería de datos y textos, nos dijeron que eso será ya una cuestión que tendrán que decidir los tribunales a partir de la presentación de la oportuna reclamación por parte de los titulares de derechos. Y por último, por si les interesa en España, tenemos ya dos normas concretas en materia de propiedad intelectual que se publicaron con anterioridad a la aprobación del Reglamento Europeo, que son la Ley 22/2021, que crea la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, y una norma de inferior rango, derivada de alguna manera de la primera, que es el Real Decreto 729/2023, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial mencionada anteriormente. En fin, esto es de una forma muy rápida un panorama sobre cuál es la regulación europea en materia de inteligencia artificial y derechos de autor. Espero que les haya servido para orientarse un poquito en este tema y, en cualquier caso, saben cómo localizarme, es muy fácil a través de Internet, y me despido de ustedes, no sin antes reiterar el agradecimiento a ATI. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Javier, que tiene además otro uso horario, así que debe estar ya, no sé, cenando. Bueno, como saben, esta mesa, este debate trata claramente sobre el derecho de autor, el rol de los autores y las autoras y qué pasa con la inteligencia artificial, cómo se ve atravesado este rol en nuestra normativa, en el mundo, qué es lo que está pasando, y también una pregunta disparadora que hemos conversado en su momento con Alejo, bueno, un poco también con Mónica en los últimos días, con Javier, con Ati. Hay una corriente que parecería proponer que estamos frente a la muerte del autor o la autora como lo conocemos, con cómo juega la inteligencia artificial. Entonces, un poco la idea de este panel también es ver si podemos responder a esa pregunta, que por supuesto no lo vamos a cerrar hoy, pero vamos a plantear un montón de interrogantes. Esperamos dar algunas certezas, o bueno, que Alejo y Mónica den más certezas. Y sí me gustaría preguntarles, Alejo, Mónica, arrancar un poco a raíz del video, con una pregunta o dos preguntas disparadoras, que son las siguientes. Si creemos que estos ejemplos que comenta Javier sobre la normativa europea, digamos, más allá de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, particularmente la normativa del 2019, que sí trata específicamente temas de propiedad intelectual respecto a la minería de datos y texto,
Y por otro lado, la que se sanciona en marzo de este año, que como bien decía Javier, a nivel particular o específico no trata temas de propiedad intelectual, sino más genéricos de inteligencia artificial. Pero creemos que estos ejemplos son suficientes y pueden ser considerados un norte para Latinoamérica y en particular para Argentina, sería una pregunta. Y de la mano esta pregunta es, bueno, la del panel. ¿Es la supervivencia del autor una cuestión moral que varía según un grupo social y sus normas o sus comportamientos, mencionando justamente el caso europeo o particularmente el español? Yo soy el plan B hoy, así que le cedo a Alejo. No, Mónica, sos también parte del plan A. Bueno, la directiva europea claramente es una buena señal respecto a una regulación moderna sobre el derecho de autor. En ese sentido me parece que sí, es algo para prestar atención. Hay que tener cuidado porque es una norma europea para un mercado común, tiene otra lógica, pero me parece un buen punto a tener en cuenta, teniendo en cuenta esta cuestión de esta lucha norte-norte, Europa contra Estados Unidos. Entonces me parece que eso es algo interesante. De todos modos, como decía el colega, es una norma compleja. Yo no me atrevo a calificarla buena para quién. Es buena para todos, un poco. Así como reconoce derechos nuevos, establece límites y excepciones y de alguna manera lo que busca es incentivar los usos lícitos aprovechando el entorno digital. Ahora, esto tiene un montón de variantes y complicaciones. Voy a cometer la imprudencia de plantear algún reparo a lo que decía el colega español. Me parece que esa directiva sobre minería de datos, me parece que no es tan claro que se puede utilizar sin pedir permiso. Las excepciones al derecho de autor tienen que cumplir con un estándar de carácter excepcional, la famosa regla de 3 pasos. Me parece que la excepción europea tiene que ver, apunta a investigación científica por instituciones científicas. No estamos hablando de usos comerciales. Insisto, es una imprudencia que yo desde Buenos Aires califique una norma española o europea, ¿no? Pero me parece que desde una visión rápida o un estudio no tan profundo de la norma, me parece que no cumpliría con la regla de 3 pasos. Esto es, que sea excepcional, que no afecte la normal explotación de la obra y que no afecte los intereses del autor. Me parece que pensar que esto habilita minería de datos para inteligencia artificial, para usos comerciales, me parece que no. Me parece que el espíritu era otro. Como decía el colega, hay que ver cómo se transpone esta norma al ordenamiento jurídico interno de cada país. Ya lo han hecho. En muchos casos hay mucho copiar y pegar, fundamentalmente porque no sabían cómo hacerlo, no sabían el verdadero alcance. Por lo tanto, para no explayarme demasiado, me parece muy interesante estar atentos a lo que piensa Europa sobre la cuestión. Me parece que esta norma no quita el derecho, la potestad de los autores sobre sus contenidos para que sean trabajados indiscriminadamente a través de inteligencia artificial. Me parece que no es tan amplio el permiso. Bueno, no es mucho lo que se puede decir a lo que más o menos ya han descrito Javier y Alejo, en el sentido de que esta propuesta de reglamento para regular la inteligencia artificial en el mercado europeo no contiene disposiciones de propiedad intelectual que afecten a esa jurisdicción en forma directa. Hay una remisión efectivamente a la directiva 790 de 2019 que sí regula el derecho de autor en el mercado digital único. Yo creo que el nombre lo dice, tiene una cosmovisión comercial de facilitar el acceso por una parte, ampliar las excepciones. Como dijo Alejo, es complicado el tema de las excepciones porque, como sabemos, el contenido del derecho de autor, estos derechos exclusivos, conforman estándares convencionales obligatorios, mientras que las excepciones tienen que ser objeto de regulación en las disposiciones nacionales, lo cual genera una fragmentación compleja de qué está permitido y qué no. Puede variar de un país a otro. Y este criterio de la prueba de los 3 pasos, que está en casi todos los tratados, tiene que ser incorporada en las legislaciones nacionales para que tenga efecto vinculante. Con respecto a la minería de datos, como digo, la directiva del 2019 lo que pretende es facilitar el acceso. Y hoy, digamos, el oro de esta época son los datos.
Y lo que hace la inteligencia artificial es recopilar con una magnitud, capacidad cuasi infinita los datos cuya instrucción se solicita. Ahora, esos datos, ¿qué grado de protección tienen? Porque si provienen de contenidos ya protegidos por propiedad intelectual, requerirían autorización. Y ahí volvemos al tema de esas excepciones, que no está tan claro cuánto se puede usar, cuánto requiere autorización, cómo se gestionaría esa autorización si esos datos son de difícil identificación de cuál es la fuente de ese dato protegido o que está integrado a un contenido protegido por derecho de autor. La única finalidad, que no es poca, de la propuesta esta de reglamento que regula la inteligencia artificial es garantizar que no cause un perjuicio a las personas. Como dijimos, no tiene como objetivo, digamos, en sí mismo la protección de la propiedad intelectual, aunque podríamos considerar que el derecho de autor es un derecho fundamental y esos derechos fundamentales sí estarían alcanzados y de forma muy abierta, no exhaustiva, dentro de esa reglamentación. Como marco regulatorio, para nosotros es poco relevante. Primero, bueno, porque no nos afecta, salvo como una referencia de derecho comparado o un criterio analógico. ¿Es bueno que regule los efectos abusivos en base a una calificación de riesgo? Diríamos que sí, por supuesto. Ahora, se requiere algo más como marco regulatorio, y ese algo más yo creo que me pareció a mí interesante en una charla que tuvimos ayer, la experiencia que tuvieron los guionistas en Hollywood después de 147 días de protesta por el uso de inteligencia artificial en los guiones, lograron un acuerdo contractual muy interesante, y yo creo que la ATI lo debería tener en cuenta, porque la clave va a estar en cómo cada categoría de titulares de derecho logra una representación importante para reforzar su capacidad de negociación frente a este tipo de uso. No se puede ir contra la inteligencia artificial ni prohibirla, y creo yo limitarla en forma relativa. Se podrá limitar cuando ese uso cause un perjuicio directo a las personas, en su seguridad, en lo que fuere. Pero con el tema del derecho de autor, como dije, es difícil identificar qué obras han sido utilizadas, y en el caso de un autor, en el caso de ustedes que son traductores, que tienen simetría completa con cualquier autor, va a estar dado, creo yo, en esa capacidad de negociación. Por ejemplo, todos sabemos que hay traductores automáticos y todo el mundo lo usa. Es decir, no quiere decir que esa tecnología no pueda ser útil para este colectivo de autores. Claro que sí. El problema es quién va a tener la titularidad y cuál es el control humano que tenga esa traducción para que tenga entidad, tenga calidad. Yo creo que lo que no puede hacer la inteligencia artificial es conferir la calidad que sí tiene el humano. ¿Por qué? Bueno, por su propia naturaleza programada. Digamos, el único que tiene intuición, capacidad de resolver un problema novedoso, que tiene creatividad y esa potencialidad de darle calidad porque tiene un control directo, es el ser humano. Entonces, si una editorial utiliza algún mecanismo automatizado de traducción, yo creo que perdería mucha calidad, porque, a ver, voy a dar un ejemplo, a ver si ustedes me entienden lo que quiero decir. Yo me acuerdo hace muchos años que leí una obra de Marguerite Yourcenar que me encantó. Yo no leí la obra de Marguerite Yourcenar, leí la traducción de Julio Cortázar. La pregunta ¿es lo mismo una obra que esté traducida por un sistema automatizado y que aparezca un Julio Cortázar haciéndose responsable de la calidad de ese contenido? Porque es una obra nueva y distinta a la traducción y tiene la misma protección que la obra originaria. Entonces, es ahí donde creo yo que debemos apuntar para tratar de equilibrar los aspectos negativos que van a tener en el campo laboral y profesional el uso de estas tecnologías. No hay duda. Ahora, también es cierto que, como decía Francis Gardy, que fue un director de la OMPI, que la tecnología históricamente nunca vuelve atrás, nunca hace un paso hacia atrás. Por lo tanto, lo importante es conocerla, enfrentar los problemas y aplicarlo en lo que nos es útil. Aplaudan.
Bueno, súper interesante lo que planteas, Mónica. De hecho, ayer, cuando arrancan las jornadas, me acerco y, bueno, uno va por distintos stands y va chusmeando. A mí me gustan, entre otras cosas, los cómics. Y me acerco a uno de los puestos de cómics y me pongo a hablar con los chicos y las chicas que están ahí. Les pregunto por una cuestión específica y me dicen, no las trabajamos. Nos ponemos a hablar de las traducciones y de cómo determinada línea de cómics sería una traducción mucho más con un castellano español o con un español, depende de cómo lo quieramos decir, y que en realidad justamente lo que ha pasado con el tiempo es que empezó a haber traducciones específicas en Argentina, pero también con un español neutro latinoamericano. Como justamente esto que decías vos, ¿no? Como cada traductor o traductora le aporta su impronta, que básicamente es core del derecho a autor. Y hay un poco otro caso interesante que traes, es lo que pasó el año pasado en Estados Unidos con actores, guionistas y demás, toda la industria cinematográfica. Me resultaba interesante hacerles dos preguntas. Una, ¿qué es lo que nos puede hacer pensar que el rol del autor está en peligro o está en juego? Digo, que eso me parece todavía no lo terminamos de abordar y me parece fundamental. Digamos, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué está en juego el rol del autor? Más allá que nosotros probablemente estemos los tres de acuerdo de que no está en juego y de que lo vamos a defender con uñas y dientes, digo, habría algunas corrientes de hoy filosóficas que dirían que está en juego. ¿Y por qué podría ya estar en juego? A ver, está en juego, la fuente laboral está en este momento atacada, cuestionada. A mí el tema de la calidad me parece que hoy es un punto muy fuerte para tener una buena posición. No sé cuánto puede durar, porque esto va a seguir mejorando. Y de hecho nosotros escuchamos música y si yo pregunto cuál es la calidad de cada una plataforma de streaming, hay calidades mejores y peores y todos escuchamos cualquiera. No nos preocupa, hemos perdido este concepto de la calidad de sonido. Cuando yo era adolescente no era lo mismo tener parlantes de plástico que de madera. Hoy escuchamos en auriculares y Spotify tiene una calidad de sonido y Apple Music otra y no sabemos con la calidad. Una canción de Drake y The Weeknd estuvo varios meses en Spotify hasta que The Weeknd y Drake dijeron que no era de ellos. Pero cumplía los estándares de cultura actual, de consumo, de acceso. Sonaba bien, estaba bien y para 2 meses sonaba. Entonces, me parece que el tema de la calidad es algo para tener cuidado. Hace un tiempo escuché a un profesor español que decía, no sé si me estoy yendo mucho, pero un español que decía que nosotros cuidamos a la vaca porque nos da leche. Y cuanto mejor pastito le damos, mejor leche nos da. Entonces, hemos descubierto que podemos obtener leche de una máquina. Entonces ya no nos interesa la vaca. Y va a haber gente que está dispuesta a tomar leche de máquina y vas a ver que, bueno, me saca la sed, alguna vitamina agregada tiene. Y hay gente que va a estar dispuesta a pagar por leche de calidad o por un vino de calidad. Bueno, ese me parece que es el desafío. ¿Cómo hacemos para seguir entendiendo que la calidad está y que no es lo mismo tomar leche, algo que viene procesado, que viene mecánico, sin un análisis, sin un sentimiento, sin alguna individualidad detrás? Me fui un poco. Sí. Está perfecto. Entonces me parece que los autores están en un lugar sumamente importante, que tienen que luchar por esa posición y que siempre van a tener ese lugar, no es que lo van a perder, pero me parece que hay mucho consumo de lo que no tiene tanta calidad, que eso no solamente los deja hoy sin un derecho, sino que puede afectar el mercado futuro. Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de distintas etapas. Lo que ya está creado y que se utiliza para entrenar, el resultado de esa utilización de la inteligencia artificial como contenido, protegido o no por derecho de autor, pero una cuestión que a veces se olvida es la coexistencia. ¿Cómo hacemos para coexistir con ese contenido que está en el mercado y que nos compite? Porque tiene estándares de calidad razonablemente buenos, como decía Trini Vergara, y que de alguna manera cubre una demanda temporal o no tanto largo alcance, ¿sí? Más o menos bien traducido está. Entonces, para hacer un contrato, zafo con esto. Después yo hago algún ajuste por alguna palabrita, pero con esto no va a ser la traducción de Borges de Kafka. Pero para un contratito me parece que zafo con el programa. Entonces ahí me parece que estamos en peligro. A ver,
No, me está aplaudiendo. Sin duda hay una afectación del mercado laboral / profesional de todos los autores, porque la inteligencia artificial o cualquier tecnología lo que hace es acortar los plazos y abaratar los costos. Eso es inexorable, digamos. Pero no podemos dejar de ponderar esa virtud, entre comillas, de la tecnología, porque la industria la va a aplicar, es una cuestión de costos. Entonces, lo importante acá, siempre insistiendo, y acá coincido con Alejo en el tema de la calidad, que a ese mercado va a haber que competirle con proactividad, digamos, con una actitud proactiva de los titulares de derecho. Insisto, es muy importante que estén agremiados, que estén juntos en la pelea. ¿Por qué? Porque van a tener que negociar contratos donde, aún pese al uso de inteligencia artificial, la titularidad y el control de la calidad la va a hacer un traductor, lo va a hacer un autor humano. Entonces, eso es lo que creo yo que hoy por hoy hay que pelear. Creo que el contrato es una cosa muy importante, porque todos estos marcos normativos que vimos, más allá de que no aplican en nuestra jurisdicción, son bastante lábiles respecto de una protección efectiva. Y lo que es más grave, como dijimos con anterioridad, cada vez hay más excepciones, y podría ser que estos sistemas automatizados de datos pudieran estar alcanzados por esas excepciones al uso de minería de datos o al uso de datos. Es decir, no está tan claro cuándo ese uso de datos es con una finalidad de ilustración para la enseñanza o para la ciencia o lo que fuere. Por lo tanto, acá la clave, creo yo, que está en la unión de los titulares de derecho frente al problema, el no oponerse al uso, sino negociar cuánto van a beneficiarse ustedes con ese uso, siempre que le pongan la firma o que ese producto, ese servicio, ese contenido, la calidad esté dada por ese control humano que va a ser en este caso un traductor. En el caso de los guionistas que mencionábamos ayer, o que se mencionó ayer y que lo trajimos hoy a colación, es que ellos dijeron, bueno, está bien, van a usar inteligencia artificial, nosotros vamos a revisarlo y el 100% de las regalías que genere el uso de ese contenido va a ser del humano, no del titular o el propietario de esa tecnología. Entonces me parece que eso es interesante para considerar. Y algo que no sé si dijimos o no antes, pero la directiva esa del 2019 de la Unión Europea trae algo interesante, que es la remuneración, la posibilidad de que los potenciales nuevos usos que tenga un contenido, vamos a dar el ejemplo acá de la traducción dado el contexto, pueden ser revisados por lo menos una vez al año y compensados si hay una desproporción razonable o irrazonable entre lo que cobró el traductor y lo que fue generando ese contenido en Internet. Entonces, esas son cuestiones que una asociación como la ATI o cualquier entidad que represente autores tiene que tener en cuenta para negociarlo, porque no vamos, a nosotros también nos afecta, a oponernos al apogeo apocalíptico de estas tecnologías disruptivas. Lo que podemos hacer es cómo cobrar y cómo hacer que figuremos la preservación de los derechos morales. Porque las máquinas, todo lo que sea automatizado, carece de protección moral. Y ahí también afecta no solo los derechos morales propiamente dichos, sino aspectos éticos que yo creo que cada vez están siendo más condenados. Entonces, obligación de transparencia, informar que ese contenido tiene un porcentaje importante de tecnología y después el aporte humano como lo único que garantice la calidad del producto. Déjame, está perfecto, comentar algo. Y acá va a surgir otro problema, que es el de la brecha de valor. La brecha de valor es la diferencia que hay entre el gran consumo de contenido protegido por derecho de autor y lo que en definitiva le llega al bolsillo del autor. Aunque la inteligencia artificial me pague el 100% de lo que gana por el uso de estas traducciones, al traductor le va a significar poco dinero en la práctica. Es decir, porque en lo digital son centavos respecto a los dólares tradicionales. Entonces guarda con el modelo de negocio que te imponen, porque bajo una lógica de está todo permitido, todo libre, esa participación que nos van a dar o que les van a dar no siempre va a cubrir razonablemente el esfuerzo intelectual. Brecha de valor es otro de los puntos que cruzan todas las ramas de la propiedad intelectual y que hay que discutir y pensar.
Me gusta. De hecho, este comentario que haces es análogo con lo que es la posedición. ¿No se escucha? Ok. La posedición, que es, bueno, la doctora mencionó antes los motores de traducción automática. Existe el trabajo de posedición, que es corregir esa traducción. Que, bueno, en lo personal a mí no me gusta, es un trabajo bastante monótono y molesto, pero bueno, hay gente que lo hace. Entonces, uno podría pensar el análogo a hacer posedición de una traducción generada por inteligencia artificial. A mí lo que me hace ruido es todo el aspecto ético de lo que vienen hablando del minado de datos. O sea, ¿de dónde sale eso? Esa es la parte que a mí me hace ruido. Uno con la tecnología se amiga, pero hasta ahí. Se puede pelear también. Claro. Perdón, agrego, no solo de dónde sale, sino la posedición que vos hacés, que después alimenta memorias de traducción, que vuelve a ser, que las agencias hoy en día ya lo usan, no es que no existe ya, sino como, bueno, que nosotros mismos lo estamos retroalimentando con nuestro propio trabajo. Ahí hay un tema muy interesante que ahora vamos a abordar, que va conduciendo a la conversación. Digo, algo interesante que trajeron a la mesa acá recién Alejo y Mónica, y ahora voy a lo de ustedes. La cultura del arte nos hablan de una sociedad, nos hablan de un momento histórico, y la cultura y el arte son la voz de una generación. Digo, eso me parece que es algo que es indiscutible. El rol del autor, digo, hasta ahora venía siendo uno del autor, de la autora, los traductores, traductoras, músicos. Trayendo un poco lo que dicen ustedes y el nuevo rol del autor o de la autora, digo, como sabemos está muy en debate, digo, la transparencia y la cuestión de la ética de los datos o la minería de datos que trae Javier a la conversación. Y justamente hace casi exactas 2 semanas en California se presentó justamente un proyecto para hablar de esta transparencia, es decir, que informe con los datos que se entrena una inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, digo, todas estas famosas máquinas, como le decimos en términos coloquiales para hacerlo más jocoso. Obviamente que no solo informar, digamos, con qué datos se entrenan estas inteligencias artificiales, sino, digamos, plazos específicos. Antes de lanzar al mercado hay que cumplirlos. Entonces, me lleva a preguntarles algo que es muy importante, que es el rol del autor. Bueno, ya dijimos por qué podría estar muriendo, por qué no, qué tenemos que hacer. Un concepto clave que también trajeron acá Alejo y Mónica, que es la proactividad. Esto que mencionaba Mónica de, bueno, organicémonos y traigamos temas a la agenda. Pero me pregunto, hasta ahora, más allá de que estamos hablando en la Argentina, pero tenemos un panel internacional, el tema registro podía estar dado para personas humanas, digamos, en la autoría, como es en nuestro país, más allá de la titularidad después puede ser una persona jurídica, en otros países tienen un sistema diferente. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la autoría, digamos, como en una traducción, en una composición musical? ¿Cómo creen ustedes que se va a terminar resolviendo esta cuestión o cómo debería resolverse, digamos? ¿Puede una inteligencia artificial ser autora de derechos de autor? Bueno, hasta ahora no tenemos casos... Perdón, acércate un poco por la grabación. Disculpe. Perdón. Hasta ahora no hay casos en derecho de autor, así una jurisprudencia importante, ¿no? Como hay sí en el derecho de patentes. Patente es un caso famoso que les conoce como Davos, que es una sigla, que fue rechazada en los tribunales, en las oficinas de patente de Estados Unidos, de Alemania, de la Unión Europea, de Japón, pero fue aceptado por un tribunal australiano. Por primera vez la atribución de una patente a una tecnología, ¿sí? Entonces, acá sí vamos a tener un problema porque todo el sistema de la propiedad intelectual, y en particular del derecho de autor, la protección está dada por la participación humana. Decimos que lo que protege el derecho de autor no son las ideas, sino la forma de expresarla de un modo original, y le atribuimos esa originalidad únicamente al ser humano. Entonces, dentro de lo que es el objeto del derecho de autor, se han excluido todos los sistemas automatizados. Es decir, las fotos que saca una cámara en la vía pública, etcétera, no tiene protección por derecho de autor, o las que saca un satélite y demás, porque son mecanismos automatizados.
Y la Unión Europea en su momento, con bases de datos no originales, tuvo que crear un derecho sui generis de protección por un plazo muy breve para proteger económicamente contenidos no originales. Y todo lo que haga inteligencia, todo contenido producido en forma automatizada, no importa cuál sea la tecnología que se utilice, quedaría hoy por hoy fuera de la protección del derecho de autor, porque, insisto, toda la construcción jurídica está basada en la condición humana, ¿sí? No obstante, hay un problema, Ezequiel de algún modo lo trajo a colación, que es el registro. A ver, si nosotros excluimos por completo de la propiedad intelectual la inteligencia artificial, corremos el riesgo que estas corporaciones, grandes corporaciones, son los productores de esta tecnología, lo hagan bajo el secreto y no compartan algo que sería útil vía la propiedad intelectual, ya sea derecho de autor o patente, que son registrables, compartir ese conocimiento por la publicidad que eso significa. Entonces, algo va a tener que hacer el sistema de propiedad intelectual para conferir algún nivel de protección a estos contenidos protegidos tecnológicamente, mejor dicho, estos contenidos producidos tecnológicamente, para evitar ese problema. Lo que sí creo que hay que conciliar la titularidad, digamos, qué participación humana hubo, porque si no va a quedar completamente, hoy por hoy, fuera de esa protección. Ese es uno de los grandes dilemas. Y otra cuestión que creo yo que hay que plantear es la posibilidad del uso de la tecnología, de estas tecnologías, a favor de los autores. No solo los usos corporativos, porque ellos, digamos, hasta ahora son usos corporativos, pero no se podría utilizar o no se podría requerir que los estados obliguen al uso de este tipo de tecnologías, por ejemplo, para la trazabilidad de los datos que van a un procesador automático de una traducción o lo que fuere, para que también el autor tenga algún grado de amparo, porque si no, no veo cómo vamos a ubicar el origen de esos datos. Es un volumen de información tan enorme que ningún humano podría per se hacerlo si no es con la ayuda de la tecnología. Entonces, tal vez sea apropiado o aconsejable que los estados piensen también cómo esa tecnología puede estar al servicio de los autores, con la música, con las traducciones, con las autorías, porque plantea un dilema ético, digamos, es obvio eso. Pero bueno, se me ocurre que lo que hay que limitar es los usos exclusivamente corporativos y tratar de que esas tecnologías le sirvan también a los autores. Efectivamente, la Oficina de Copyright norteamericana se expidió en febrero de este año diciendo que un cómic que se quiso registrar, que había sido creado texto por una autora y las imágenes a través de inteligencia artificial, que la parte que había sido creada con intervención de este programa de computación no era registrable o por tanto protegible por el sistema norteamericano de copyright. La consecuencia de todo esto es la que hay que ver. Si decimos que ese contenido no está protegido por copyright, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos usar? ¿No lo podemos usar? ¿Qué vamos a hacer cuando en el mercado tenés una obra protegida por derecho de autor, que tiene derechos, que hay que pagar, que hay que pedir permiso, que hay que mencionar y que hay que respetar, cuando vos tenés un contenido libre de derechos? O sea, ¿quién va a usar algo con derechos si tenés en el mercado algo que está gratis? Entonces, decir que no esté protegido por el derecho de autor no significa que no tenga que estar protegido de alguna manera, para que no se distorsione el mercado. Y después también hay matices. Una cosa es el resultado. Yo tiro una frase de 2 líneas y me da un resultado, un texto de 2 carillas, y otra cosa si yo después lo edito. La propia oficina de copyright dice, bueno, pero si esas imágenes usted las trabajó un poco, hablemos, veamos. Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el parámetro? ¿Hasta dónde cuando yo corrijo, participo, ajusto, me transformo en titular, coautor o autor? Y no solamente hay un tema de los autores que realizan la actividad, que cargan información en el programa para que arroje un resultado, sino también la cuestión del público, que quiere saber que lo que está consumiendo o a lo que está accediendo fue realizado no solamente a través de inteligencia artificial. Esto es más o menos como la limonada. Para decirle limonada tiene que tener un 3% limón. Bueno, ¿cuál es el porcentaje que tiene que tener de intervención humana para que sea una obra? ¿Y cuándo no? ¿Cómo tasamos eso? ¿Cómo tasamos la corrección en un texto? ¿Cómo tasamos el ajuste en Photoshop de una imagen? O sea,
me parece que la solución a este problema trae más problemas. Bueno, mejor, más debates, más mesas. Nos vemos el año que viene. Creo, vieron que chequeado a veces ese análisis, cuál fue la palabra más mencionada. Creo que una de las palabras menos mencionadas en esta mesa fue Argentina, porque obviamente estamos mirando mucho lo que pasa afuera en estas cuestiones. Así que me gustaría preguntarles cuál creen que es el camino en la Argentina, celebrando ya los 91 años de nuestra 11-7-23. Estamos cerquita del centenario, así que preparen los globos. ¿Qué creen que debemos hacer en la Argentina, más allá de lo que está pasando, que ya ha quedado claro? Pero venimos un poco ahí quizás relegados en algunas actualizaciones que podríamos haber hecho, opinión personal. ¿Y qué creen que es necesario hoy, ya? Podemos sacar, armar un proyecto de ley y lo mandamos al Congreso. ¿Qué incluimos? Es complicado, o sea, no lo han hecho los países, no lo ha hecho Francia, no lo ha hecho, o sea, lo que sí hay que hacer es trabajar y pensar, como dice Mónica, tener apertura, porque la tecnología está y hay que aprovecharla. Si uno se para en una postura tradicional, consentimiento, contraprestación y reconocimiento. De esa bandera no nos bajamos, o sea, es como un mínimo. Ahora, ¿cómo avanzamos? ¿A quién sentamos a la mesa para negociar una regulación tecnológicas, colectivos de autores o titulares? El público que quiere aprovechar el beneficio de los avances tecnológicos. Me parece que el escenario es muy complejo y no solamente es un escenario modificado tecnológicamente, culturalmente. O sea, en un escenario de nativos digitales, tener una postura tradicional del derecho de autor es casi un acto de rebeldía. Entonces, es difícil. Cuando se habla que la inteligencia artificial aprende, no aprende, porque aprende es ponerle un adjetivo, un calificativo que te pone en una situación de desventaja en la negociación. ¿Cómo vamos a obstaculizar el aprendizaje? No aprende, se entrena y después vende, y después hace negocio. O sea, ese es el aprendizaje. Entonces, lo cultural también es importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que debatir, hay que discutir y hay que generar consensos. A ver, es cierto que la ley 11.723 es de 1933, estamos próximos al centenario, pero mi opinión personal, yo no me animaría a tocarla. Apostaría más a la jurisprudencia, porque la jurisprudencia en Argentina ha sido pro autor desde siempre. ¿Por qué? Porque si hoy se abriese una discusión, es un pensamiento mío, no tengo cómo justificarlo, los lobbies que manejan todas las estructuras legislativas, ¿qué posibilidad tiene un autor frente a los intereses corporativos y a los lobbies que pueden ejercer empresas como Google, etcétera? Díganme, porque a mí me daría, es más, yo creo que en el grupo de gente que nos dedicamos al derecho de autor, casi que coincidiríamos, todos le agregaríamos algo y modificaríamos algo, sin lugar a duda, pero la posibilidad de abrir un debate en un contexto, en un país del tercer mundo, como lo somos, no culturalmente, pero digamos, las capacidades de enfrentar a estas corporaciones son mínimas. Mónica, déjame decir una cosa, en los 90s pelearon las tecnológicas con la industria del entretenimiento. Industria del entretenimiento en los 90. ¿Quién ganó la pelea? O sea, yo cuando vi la foto de nuestro benemérito presidente con Tesla. Sí, bueno, sí, con Elon Musk, dije, caramba, estamos en problema, porque seguramente podría haber inversiones, pero a ver, ¿qué capacidad de negociación como Estado tenemos? Es mínima. Entonces, van a ver que vamos a coincidir en esto, que es mejor apostar a que los tribunales interpreten el alcance de la ley, porque la ley sigue siendo pro autor. Cuando digo pro autor es genérico, ¿no? En sentido lato. Y esperar que los tribunales sigan manteniendo esa firmeza con los temas de derechos morales y demás, y que protejan, digamos, las autorías en general. Y no me acuerdo qué dijiste vos al final, que quería complementar. No, disculpame, te interrumpí cuando hablaba de la lucha tecnológica. O sea, el debate, me parece que contra las tecnológicas hoy es muy difícil plantarse. Sí, correcto. Y el otro peligro de renegociar o abrir
la revisión de la ley 11723 es que, además de los nativos digitales que consideran más que el copyright, el copyleft, es el tema de las limitaciones y excepciones. Fíjense que la directiva esta de 2019, estamos hablando de Europa, no de países anglosajones de capitalismo en estado puro, sino de países con altos niveles de protección. Esa directiva de 2019 apunta especialmente o casi específicamente a un catálogo nuevo de excepciones como es de la minería de datos. Es sumamente peligroso eso, si no tenemos trazabilidad sobre esos datos. Y lo abrimos. Entonces, imagínense ahora, no Europa, no la Unión Europea, no Alemania, Francia, etcétera, sino la Argentina. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros como Estado de tener una ley equilibrada o más equilibrada y más actualizada que el resto del mundo? Yo soy en eso pesimista. Disculpen, pero soy pesimista. ¿Qué le pasó a Uruguay cuando modificó la ley y Spotify le dijo, bueno, me voy? Fue un escándalo político, un problema de Estado. O sea, Spotify se va porque Uruguay tiene el tupé de modificar el modelo de negocio reconociendo el derecho a los autores, a los intérpretes, y tuvo que dar marcha atrás. Porque si iba a Spotify, si iba a una empresa, uno está fuera de Spotify, está fuera de mercado. Entonces, la posibilidad de plantarse desde una lógica de razonabilidad, de justicia, es muy difícil. Bueno, así es, perdón, último comentario. Efectivamente, las élites aprenden produciendo, pero el resto lo hacemos consumiendo lo que ellos producen. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Está buenísimo. Sí, es interesante, da para charlar un montón. Otro día con café o vino profundizamos. Sí. Todo con vino. Mejor con vino, porque si termina mal, bueno, por lo menos. No, es interesante. Yo creo que, nada, eventualmente va a suceder. Tenemos que estar preparadas. Tenemos que confiar también que el monopolio que tiene la sociedad de gestión colectiva y la fuerza política y de movilización creo que puede llegar a ser en algún punto como, bueno, un poroto más en esa batalla, sin duda. Agradecerles por haber participado de este encuentro. Yo sé que nosotros tres nos quedaríamos horas hablando de esto. Gracias a ti, gracias Estela, gracias Laura Estefanía, gracias a todos acá por venir. Ahora vamos a hacer preguntas. Ahí está. Mil gracias a Javier, que la próxima lo esperamos ver en vivo. Vamos para allá, él viene para acá. Vamos para allá. Bueno, listo, todos los que están acá, vamos para allá. Y ahora sí abrimos un poco a preguntas. Primero, un aplauso para acá a los panelistas. Y un aplauso también para Ezequiel. Gracias. Sí, no, yo quisiera agregar algo, primero, que con respecto a esto que te comentaban de qué hacer, ¿no? O sea, unirse para buscar apoyos, fuerzas, tanto desde la ATI como desde la Alianza Iberoamericana para la Traducción Literaria. Estamos apoyando y adhiriendo a distintos colectivos internacionales en este aspecto. Creo que es importante, digamos, que más allá de lo que se pueda hacer a nivel legislativo, local, digamos, unirse a estas cosas que, bueno, porque es un problema, una amenaza que tenemos los autores a nivel global. Y hay dos colectivos que yo siempre sugiero que busquen, que se firme, uno es Artes Ética, que hay gente que está participando en eso, que son de distintos países de América Latina y de España también, y un colectivo francés que es Angers et Anos, que habla justamente que su movimiento es por una traducción humana, ese es su lema. Y bueno, es sumar firmas y sumar acciones a través de ellos. Debe haber muchos más en este momento, o sea, están surgiendo muchísimos, pero bueno, me parece importante. Y quería agregar que tanto Javier Díaz de Olarte como Fabiana Nascimento en la mesa anterior, porque creo que no ha quedado suficientemente explicitado, que ellos participan enviados, ¿no?, en representación del Foro Internacional de Autores, el International Authors Forum. Perdón, pero yo soy de francés, no de inglés. Y bueno, ellos amablemente pudieron, la idea era que vinieran ambos a estar aquí, pero bueno, no fue posible, pero bueno, ellos, es la participación, digamos, a través de, o sea, en representación de esta organización que nos apoya y que lucha
por la defensa de los derechos de autor, de los creadores. Entonces es importante que la tenemos presente y que participamos permanentemente en actividades con ellos. Nada más, pero bueno, ahora sí, una pregunta, creo que... De hecho, Javier dijo que tenía una posición crítica respecto a la postura general. O sea, él lo contó, no significa que lo sostenga, él tiene una visión más autoralista. O sea. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, gracias por venir, disfruten el almuerzo, nos vemos la próxima charla. Gracias.